Buenos días. Continuamos hoy el ciclo que iniciamos a finales del pasado mes, que hemos organizado con nuestro socio institucional FUNCAS, porque nos parecía interesante, en un momento como en el que estamos, de alguna manera analizar qué nueva globalización o qué globalizaciones multipolares se están produciendo que nos están trastocando ideas y creencias que teníamos exclusivamente hace 5 o 10 años. Evidentemente, este nuevo mundo multipolar y esta nueva globalización, que algunos dicen que está disminuyendo la magnitud de las globalizaciones que han llevado al mundo a la situación en la que está generando una serie de transformaciones inducidas a finales de octubre, la sesión que tuvimos se dedicó a ver qué papel jugaba la deuda, qué consecuencias tenía para los países y para las personas, pero también cuáles eran el papel que jugaban los nuevos acreedores y cómo se perdía la influencia de la gobernanza económica surgida de Bretton Woods. O sea, hoy día aparecen unos nuevos prestamistas, aparecen unas reglas que a veces no son tan transparentes como las que se habían ido desarrollando y tan reguladas y estructuradas, y todo ello tenía unas consecuencias geopolíticas eh, por esas nuevas relaciones crediticias. Esto se está viendo porque antes era muy fácil hablar del G7 y del G20, hoy día ya hablamos del G77 que plantea problemas nuevos, pero sobre todo plantea un tema que es que la preeminencia de Occidente se está viendo zaherida y eso tiene unas consecuencias incluso para los sistemas de gobernanza de los propios países. Y no digamos para la gobernanza general, donde la gobernanza y los sistemas de gobernanza y con aspiraciones de gobernabilidad que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, se han deteriorado hasta tal extremo de que Naciones Unidas se ve con muchas dificultades para conseguir sacar adelante resoluciones que sean consideradas por todos los protagonistas de este mundo. Hoy, sin embargo, quisiéramos acercarnos a otra faceta de estos cambios, y lo hablábamos ahora antes de empezar la sesión con los ponentes. Estos cambios, el Club de Roma, cuando se constituye en 1968 y cuando consigue sacar su primer informe de los límites al crecimiento, no era consciente de que este mundo iba a tener un desarrollo y una serie de interacciones que en aquellos momentos no se preveían. Y no se preveían porque China no era lo que es China hoy día, la India aparentemente era un gigante dormido y muchos de los países que se han incorporado y que los hemos visto no solo en los primeros BRICS, sino también en esta ampliación de los BRICS que ha sido muy comentada y que hemos hecho alguna sesión en otros ciclos sobre ese tema, están cambiando radicalmente las maneras de poder conseguir acuerdos y estructurar gobernanzas que nos sirvan para afrontar la transición digital y también la transición energética. Y sobre todo, y quizá lo más importante, para conseguir que aquella aspiración del club desde sus inicios de dedicarse a encontrar un desarrollo humano y sistemas de gobernabilidad que permitan estructurar la historia de la humanidad, se nos están alejando. Seguimos teniendo niveles de desigualdad crecientes y seguimos teniendo unas paradojas de ver cómo mientras unos humanos acceden a sistemas tecnológicos y a desarrollos como los que está prometiendo la inteligencia artificial, hay sin embargo otros países que siguen en situaciones de pobreza, en situaciones de desigualdad y mucha gente que sigue cocinando como se cocinaba a lo mejor hace 3 siglos. Hoy por eso a nosotros nos parecía interesante cerrar este miniciclo de la nueva globalización y las transformaciones inducidas, hablando del horizonte de la escasez de materias imprescindibles para las transformaciones que se prevén. Es decir, no solo tendremos que abordar la transición energética
aplicando materiales de los cuales hay escasez y de los cuales hay también un acaparamiento por parte de algunas potencias, mientras que otras van a tener que importarlas y van a tener que rezar para que les lleguen y poder seguir teniendo sus sistemas productivos en marcha. Pero ahí entra en juego otro factor, y es el factor de que nosotros habíamos montado la vieja globalización, y si me permiten la expresión, entre comillas, con unas cadenas de suministros que permitían que los países desarrollados no necesitaran inventarios, porque aquello del just in time permitía que una pieza fabricada en India o en China llegara muy rápidamente a sus destinatarios en los países más desarrollados. Hoy día esas cadenas de suministro empiezan a tener problemas y son claves para determinar si un país se va a atrasar más o se va a atrasar menos. Y en este sentido nos parecía que era importante recordar el papel que juegan. Nosotros hemos tenido hace unos días, promovido por el Grupo Canario del Capítulo Español del Club de Roma, una sesión sobre transporte marítimo que hace unos días que también hemos tenido la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma. Yo recomendé expresamente a mis colegas de la Junta que si no habían visto ese seminario que se lo vean, porque reúne en un sector casi desconocido para la inmensa mayoría y especialmente para los de secano, porque Manzanares sigue siendo un río no navegable, un río que aporta calidad al agua de boca que tenemos los madrileños, pero poco más. Bueno, pues hoy día el tema de la transformación de nuestros barcos y de la reordenación de esas cadenas de suministros pues se ve afectada porque tenemos delante de nosotros situaciones que no habíamos tenido nunca. Yo espero que Lorenzo haga algún comentario, porque la verdad es que a casi ninguno de nosotros se nos habría ocurrido pensar que el canal de Panamá pudiera tener problemas por cuestiones de sequía y por cuestiones de una pluviometría reacia a facilitar ese cruce. Y finalmente, es muy fácil decir que vamos a desarrollar autonomías estratégicas, nuevas políticas industriales y no pensar si es fácil, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil concretar. Estamos hablando de que, por ejemplo, ha habido desarrollos tecnológicos que han hecho que países que muchos de nosotros creíamos muy avanzados, sin embargo, tienen dependencias claras de enclaves como los que puedan darse en Taiwán. Y en Taiwán se están dando a veces avances tecnológicos que ni siquiera están al alcance de China ni tampoco de sus patrocinadores iniciales, que eran los Estados Unidos. De todo eso queríamos hablar hoy. Nos acompaña Antonio Valero, que es un experto en materias críticas. Yo tuve la ocasión de enterarme de que existía una persona que se llamaba don Antonio Valero por un libro que publicó allá, ahora 10 años, que se llama Tanatia, que lo publicó en inglés. Le invitamos a una sesión el día 18 de noviembre del 2014, a una sesión en Barcelona, y desde entonces nos dimos cuenta que el capítulo español del Club de Roma no podía tener fuera del capítulo a un señor como el profesor Valero. Eso mismo pensó luego el Club de Roma. Él es ahora miembro activo del Club de Roma. Ve conmigo pues discusiones del club, que algunas nos gustan más, otras nos gustan menos, pero tiene un impulso juvenil que a mí me sorprende mucho, a pesar de que esté en ese borde de los eméritos, pero la verdad es que yo creo que está dispuesto a volver a empezar a estudiar para obtener un título universitario. Él le pueden seguir y si alguno tiene interés, incluso yo creo que fue hace como 8 años, Antonio, cuando tú nos hablaste de la economía espiral. Quizá porque hay unas leyes de termodinámica que a algunos se nos han olvidado, pero que resulta que la naturaleza no solo no las ha olvidado, sino que las sigue aplicando a rajatabla, y eso hace que no vayamos a poder reciclar y obtener todos los minerales que hemos empleado en los múltiples teléfonos. Algo parecido pasa con Lorenzo Fernández, porque él es un hombre que se ha acercado al capítulo a través de su experiencia
en el transporte marítimo y él es el hombre que ha organizado ese seminario al que yo me refería. Porque claro, vivimos muy de espaldas al mar y sin embargo sin el mar podríamos tener ni la globalización ni podríamos tener el confort y la calidad y el acceso a productos que sin ellos no nos llegan. Nos falta la profesora Jorge Ricard, que me ha pedido por favor incorporarse hacia la una porque estaba acabando otra, otra participación en otra historia, pero a nosotros nos parece muy importante porque es muy determinante si vamos a poder hablar con la alegría que hablamos de autonomías estratégicas, si vamos a ser, si vamos a tomar conciencia de nuestras debilidades, si vamos a tomar conciencia de que una cosa es decir que vamos a configurar una autonomía estratégica y otras veces que no vamos a tener ni los materiales, no nos van a llegar los productos que necesitamos, pero sobre todo posiblemente nuestros conocimientos no estén a la altura de lo que requeriría para las necesidades que tendríamos para configurar una autonomía estratégica adecuada. Y piensen fundamentalmente en los temas tecnológicos y en los temas que van a definir ese mundo moderno ante el que estamos. Demasiadas complejidades, demasiadas interdependencias, pero al mismo tiempo la voluntad del capítulo y del Club de Roma es analizar esas situaciones, verlas sin hacernos trampas en nuestras perspectivas, sino viendo las dificultades que hay para configurar la gobernabilidad de este mundo nuevo que llega y que que llega en avalanchas y nos desborda. Yo ya me callo aquí y te dejo, Antonio, que tú sigas y que nos ilustres y que le des otra vuelta a esas espirales que nos contaste hace 8 años en una sesión memorable en el CaixaForum de Madrid, cuando las cosas presenciales pues no se planteaban que una pandemia iba a acelerar las investigaciones biomédicas y que tenemos que seguir avanzando por esos caminos, aunque sea a través de tragedias como la que supuso la COVID-19. Y ahora sí que me callo. Bueno, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Yo algunas veces, como organizamos distintas jornadas, pues al final me había olvidado de que yo también podía ser ponente. Y, y entonces cuando me invitaste digo, bueno, pues algo tendré que decir y desde luego con todo lo que estamos trabajando en nuestro grupo, que está 7 u 8 personas y que se mueven por todo el mundo, pues entonces la verdad es que el tema de las materias primas críticas ha evolucionado mucho. Yo empecé en el año 1998 a trabajar este tema y cuál ha sido nuestra sorpresa de que estamos en el candelabro. Y bueno, pues lo que quiero es dar una visión del tema de las materias primas críticas y ver cómo el planeta está en un grave riesgo. Y entonces ya no solamente por el tema del suministro, sino incluso por el tema del agotamiento de las materias primas. Bueno, pues voy a empezar para no alargar mucho mi planteamiento y vamos a ver, voy a compartir pantalla y para ello voy a abrir esta. ¿Se ve, verdad? No, todavía no, Antonio. A ver, ¿así? ¿Se ve? No. Bueno, vamos a ver un momento, a ver si tengo, a ver, otra vez lo voy a hacer. Sí. Compartir pantalla, le doy. Ahora sí, está Sí, entrando. bueno, de acuerdo. Ponlo en Pues modo bien, presentación, por favor. sí, estamos en ello. Bien, bueno, pues le he puesto un título que es Materias primas críticas y futuro, porque es el futuro el que nos debe preocupar. Bueno, a modo de introducción y sin ir muy lejos, vemos que desde el año 1900 hasta la actualidad
hemos estado consumiendo todos los combustibles fósiles habidos y por haber, tanto gas como carbón como petróleo, y de una manera de momento exponencial. Entonces, dicho eso, vemos que ha habido también una extracción de minerales enorme, y esa extracción de minerales sobre todo ha sido aluminio, yeso, hierro y también caliza y sobre todo roca fosfática que para los fertilizantes. Pero es que esto no es solamente esto, sino aquí está toda la tabla periódica, y toda esa tabla periódica nos está diciendo el mensaje de que estamos extrayendo de una manera exponencial prácticamente toda la tabla periódica. A la mano derecha se ve desde abajo al antimonio hasta el circonio, todos están ahí. Bien, pues sobre esto hay que decir que si uno hace una suma de todas las materiales que se intercambian y se extraen de la naturaleza, vemos otra vez un comportamiento exponencial. Y ese comportamiento exponencial no lleva avisos de bajar. Independientemente de transiciones energéticas, nos vamos a encontrar siempre con esa demanda enorme de minerales. Entonces, esa demanda, la Unión Europea nos dice que, bueno, pues que estamos ahí, barita, bentonita, boratos, diatomeas, feldespato, etcétera. Estos son minerales de construcción industriales. Pero es que luego todas las ferroaleaciones con cromo, con manganeso, con molibdeno, con niobio, etcétera, o los metales preciosos que los necesitamos no solamente para la joyería, sino sobre todo para la tecnología. Y las tierras raras, que, bueno, su nombre tierras raras es porque son difíciles de separar, pero son curiosamente más más abundantes que el propio cobre. Luego, otros metales, pues están los no ferrosos, empezando por el aluminio, pues el indio, el litio, el magnesio, el zinc, el circonio, en fin, todo. Y esto sin contar más que estos son minerales, pero luego también tenemos los materiales biológicos como eh, el corcho o en fin, todos estos son los que hay. Pues bien, ¿dónde se utilizan? Pues, por ejemplo, en las tecnologías de informáticas y de comunicaciones, pues, pues están por en medio todos los derivados, o sea, todos los el grupo de los platinos, el oro, el estaño, el niobio, el tántalo, para la biomasa, el fósforo, el potasio, en grandes cantidades, y no olvidemos el nitrógeno, que ese hay que extraerlo con una cantidad enorme de energía. Los imanos permanentes en la eólica, en la fotovoltaica pues tenemos indio, teluro, galio, germanio, arsénico, gadolinio y plata, que no estaba aquí, se me ha escapado, etcétera. Las lámparas de bajo consumo, las baterías, las turbinas de altas prestaciones, los automóviles movidos por la electricidad, la economía del hidrógeno, los catalizadores, la energía nuclear, todo está utilizando esos elementos que nos provee la naturaleza. Aquí tenemos una visión, digamos, integradora de eso. Vemos arriba que vamos desde las tierras raras, tanto ligeras como las pesadas, en la parte de arriba, hasta el plomo, y, vemos como la cantidad de utilidades que se definen, voy hacia atrás, que se definen pues para baterías, para motores, para la eólica, para la fotovoltaica, para la robótica, los drones, las impresiones 3D,
las TICs, etcétera. Y lo que pasa es que hay algunas, como está desplazado un poco las tierras raras, que hay riesgo en el suministro, pero también hay otras en el riesgo de suministro. Y ahora veremos lo que nos dice la Unión Europea sobre esta situación. Mirando, por ejemplo, las placas de circuitos impresos, pues vemos que hay un montón de oro, de platino, que lo estamos utilizando. Y así, por ejemplo, estas placas tienen 860 gramos de oro frente a las minas con más oro del mundo, que tienen entre 8 y 10 gramos por tonelada. Es decir, que estamos en una situación en la cual tendríamos que reflexionar cómo estamos tirando las placas estas que no nos sirven cuando hay más oro en nuestros equipos que en lo que hay en concentración en las minas. Ahí tenéis casi 100 veces más. Entonces, hay que reflexionar sobre esto. Bien, pero harían falta 5.300 placas para fabricar un anillo de 90 gramos de oro puro, con lo cual significa que ya luego me meteré con este tema, ya veremos cómo está la situación del reciclado y, como nos decía José Manuel, esa economía espiral hasta cuándo no es circular. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, una mina de tierras raras en Australia, que es alternativa a la que hacen los chinos, con lo cual es muy bueno porque haya más suministradores que solamente China. Bueno, pues esto está bien, pero a pesar de todo, la demanda es enorme y tenemos que depender mucho de países que estamos en tensión. Esto es el mensaje de la Unión Europea. Esta grafía que se ve aquí es que la Unión Europea consideró ya en el año 2014, cuando nosotros escribimos el libro ya de Tanatia, después de 15 años de trabajo, pues ellos dijeron cuánto es el riesgo de suministro frente a la importancia económica para la Unión Europea. Y entonces obtuvieron que había 14 elementos que eran absolutamente 14 en el año 2011. En el 2014 subieron a 20, en el 2017 a 27, en el 2020 a 30 y en el 2023, este año, 34 elementos, metales fundamentales y estratégicos que no paran de aumentar. Allí tenemos las tierras raras pesadas, las tierras raras ligeras, el magnesio, el niobio, el antimonio, el grafito, la magnesita, etcétera. Esto lo vamos a ver en la siguiente. Ahí la tenemos y esto es lo que nos dice este año, escasamente hace 15 días, la Unión Europea, que el aluminio es un elemento estratégico increíble porque es abundante, pero está el antimonio, el arsénico, la varita, el berilio, y estas algunas son estratégicas, como el bismuto, el boro, el cobalto, el galio, el germanio. Algunas de ellas, yo algunas veces hago, pues es que muchas veces las personas que no son especialistas, muchos de estos elementos ni los han oído por primera vez, o simplemente si los han oído no les han dado ninguna importancia. En este momento, estas son la situación que tenemos de materias primas críticas en Europa. ¿Y esto qué significa? Pues significa que hay que ver quién suministra, y eso se conectará fácilmente con la charla de Lorenzo Fernández, en que dependemos mucho de países muy críticos y otros simplemente lejanos. Y bueno, hay de todo, pero ver que
sobre todo en China, lo que se ve en verde claro, el cerio, el lantano, el neodimio, el praseodimio, el samario, son tierras raras, tierras raras ligeras. Y estas todas dependen de China. Y las que son mucho más duras y más pesadas, como es el disprosio, el herbio, el europio, el gadolinio, el olmio, el lutecio, el terbio, el tulio, el iterbio y el itrio. Todos estos dependen completa o casi completamente de China. Y no es que sea solo China, sino que veremos ahora un un mapa, pero antes quiero plantear el mensaje de Ursula von der Leyen. Las economías del futuro ya no dependerán del petróleo y el carbón, sino del litio para las baterías, el silicio para los chips, los imanes permanentes para las tierras raras, de los vehículos eléctricos, para las turbinas eólicas, y que la transición verde y la digital aumentará masivamente nuestra necesidad de materiales. Insisto en esa palabra masivamente. Bien, pues cuando uno plantea eso, estuvimos estudiando que esta demanda como mínimo es alrededor de un 2,8% anual. Y esto, si es en un crecimiento que hemos visto que es exponencial, significa que en 25 años se habrá duplicado el consumo actual. Se habrá duplicado en 25 años, es decir, pues en una generación. Y que en estos 25 años, es decir, desde hoy al 2050, lo que habremos consumido será equivalente a toda la historia de la humanidad. Es que llega un momento que dices, pero si es que vamos a convertir el planeta en una mina. Es que no sé a dónde vamos a ir. Pues por ahí que tenéis, dices, la cantidad total de minerales extraídos en los próximos años se igualará a todos los minerales extraídos a lo largo de la historia. Y vamos, yo es que no es que lo digamos nosotros, lo dice la OCDE, que la extracción se va a duplicar y que esas tasas de crecimiento no solamente tienen lugar en las economías tecnológicamente avanzadas, sino en las economías emergentes, porque necesitan ellos también industrializarse. Y el caso del cobre llega a un extremo increíble, porque los chilenos están diciendo que la mina escondida, que es la mayor mina del mundo, se les está agotando y sin embargo se está demandando que haya tanto cobre en el planeta como el equivalente a una mina escondida cada año que tuviéramos que descubrir. Es que no hay por dónde cogerlo esto. Tenemos que hacer algo. Y en esta idea, esto es quienes están en estos momentos produciendo esas materias primas críticas. Pues mirar, la de China, la cantidad de elementos que nos están suministrando. Pero es que Rusia no estaba solamente por el níquel, está también sobre el paladio, el platino, etcétera. Precisamente cerca de la península de Kola, ahí cerca de Finlandia. Pero está Turquía, está Irán. Y hombre, pues entre España y Francia, pues somos algo, ahora vamos a ver los primeros. Los franceses el hafnio y en España el estroncio, que somos los mayores suministradores con el 31% mundial de estroncio. Bien, pero visto todo esto, nos damos cuenta que Rusia, China, Sudáfrica y Australia son los mayores
suministradores de materias primas críticas que necesitamos para nuestras tecnologías. Pues bien, ¿quiénes nos dan, quiénes nos suministran estas materias primas críticas? Pues esencialmente aquí los tenemos: Australia, Kazajistán, Rusia, China, Finlandia, pero mirar estos colores azules en Europa. Pues un poco los polacos, vaya, ha saltado. Los polacos, el arsénico en Bélgica, el hafnio en Francia, en España el estroncio, Finlandia el níquel, Noruega el 33%, y el resto, 33% del consumo europeo, y el resto, pues los norteamericanos el berilio el 67%, los mexicanos el 33%, Brasil el 92% de niobio, etcétera. La República del Congo, el cobalto y el tántalo. También el niobio, porque tienen ellos tantalita, que el niobio y el tántalo constituyen un mineral que se llama el coltán. Y Sudáfrica, con los cuales nosotros tenemos bastantes relaciones e intercambiamos investigadores. Bueno, y con Australia lo mismo, etcétera. Bueno, pues todo esto nos lleva a, bueno, esta es la situación europea. En esta situación nos intercambiamos, pues aquí hay un montón de, pues los alemanes, cuántas toneladas venden a toda a Europa, cuántos venden España a toda Europa, cuántos venden en Francia, etcétera. Ahí está. Como esta no puedo entrar en detalles, lo pondremos a disposición de quienes estén interesados que lo vean este tema con detenimiento. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues la idea es que o utilizamos la economía, que mal llamada circular, o la utilizamos de una manera rigurosa, que se llama una economía espiral, porque no vamos a poder extraer todo el oro que hay, ni vamos a poder extraer todo el circonio que hay y todo el hafnio, etcétera, etcétera, de todos los elementos. Pero bueno, fijaos cómo no lo vamos a hacer. Ahí tenemos a mano izquierda una bombilla antigua que no se utilizan ya porque consumían mucho, etcétera, que solo tiene un filamento de wolframio. Cuando pasamos a los fluorescentes, ya se utilizan distintas tierras raras. ¿Por qué? Porque depende del color, obtenemos unas u otras. Tenemos mercurio y, por supuesto, neón, etcétera. ¿Y qué recuperamos de los fluorescentes? Pues solo el mercurio, porque luego eso es peligroso. Y las tierras raras, hombre, pues son un 4%, bueno, ya veremos a ver qué hacemos en el futuro. Pero es que ha bajado el tamaño y ahí tenéis un LED que tiene hasta 25 tierras raras, no, materias primas críticas dentro de ese LED. Claro, cantidades pequeñas, pero es que la iluminación en el planeta, en vez de haber bajado y haber ahorrado energía en iluminación gracias a los LEDs, estamos consumiendo más energía eléctrica para iluminar, porque nos pensamos que como los LEDs son no solo baratos, sino que no consumen mucho, pues bueno, cogemos y utilizamos miles de LEDs incluso en nuestras propias casas, para Navidad, por ejemplo. Bien, y ahí tenéis un problema, y el problema es la pérdida, o sea, no la pérdida, sino la disminución de tamaño que han tenido lugar, pues por ejemplo, los teléfonos móviles. Algún día yo he dicho de que igual tendremos el teléfono móvil metido en una muela.
y ahí estará. Es decir, que llega un momento que todo lo que tratamos o podríamos desensamblar cada vez está más difícil. Y esto lo vamos a ver con algunos ejemplos que voy a poner. Además, ocurre otra cuestión. Es que cuando tratamos de, por ejemplo, del acero extraer, recuperar el hierro, perfecto. Pero es que si nosotros vemos en esta rueda los distintos elementos que puede haber con un acero, nos damos cuenta que no se pueden, hay elementos químicos que no se pueden recuperar de los aceros por mucho que los tengamos, porque la tecnología química no nos da para hacerlo. Pero es que pasa lo mismo por el aluminio, por el titanio, es decir, si quiero recuperar el aluminio, yo me pierdo todos estos. Si el titanio, me pierdo todos estos. En el caso del cobre y el níquel y todas las aleaciones, me pierdo todos estos. Es decir, por razones químicas, como se hacen aleaciones y se hacen unas superaleaciones para obtener unos supermateriales, resulta que son imposibles de reciclar. Y esto pues hace que tengamos grandes problemas a la hora de reciclar todos los elementos que en principio parece que están disponibles. Bueno, continúo con ello y aquí es un trabajo que estamos haciendo dentro de un proyecto de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, trabajando con la SEAT, nos hemos dado cuenta de que aquí tenemos que decir, vamos a recuperar lo que es más económico, perdón, nos hemos ido hacia atrás, vamos a recuperar lo que es más valioso. Y dices, ¿y cuánto me va a costar la mano de obra necesaria para recuperarlo? Bueno, pues aquí nos encontramos con que pues pocas cosas de los automóviles nos pueden ser muy interesantes de recuperar, pero muy costosos de desensamblar. Y esto está pasando en muchos equipos. La situación es que tenemos que antes de simplemente recuperar, ecodiseñar para desensamblar. Porque si no lo desensamblamos bien, el coste va a ser tan enorme que seguiremos extrayendo materias primas de la naturaleza. Bien, aquí esto es el mensaje que nos da la Unión Europea de este mes, hace pocos días. El 55% de todo el cobre que se utiliza solo es lo que se recicla. Pero del wolframio el 42%, el aluminio el 32%, el antimonio el 28%. Y si nos vamos a las materias primas raras, pues de las tierras raras, el 1%, y vaya, se me ha ido, a ver, sí, aquí el 1% de las tierras raras se recupera, pero es que de algunos nada. Del galio, del hafnio, del niobio. El niobio es fundamental. El fósforo que lo estamos utilizando de una manera brutal y para la alimentación y para muchas más actividades. Bueno, esto es lo que habíamos obtenido y entonces el siguiente, vamos a ver que se nos ha puesto esto así ahora. Y aquí los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Europa lidera su generación, pero con 16,2 kilos por habitante. Y contienen los metales fundamentales y estratégicos prácticamente todos. Y aquí dice la Unión Europea, para objetivos del 2030 hay que va a aumentar un 10% del consumo extraído por la Unión Europea. El 40%
del transformado, el 15% del reciclado, el 65% del consumo que procede de un único país. En otras palabras, unos objetivos extraordinariamente bajos, teniendo en cuenta que la demanda es exponencial. Es decir, no es posible que con estos objetivos podamos, digamos, contentarnos incluso en una generación. Estamos en una situación verdaderamente crítica y luego lo veremos con un mensaje importante. Entonces, en estos proyectos que estamos trabajando, nos hicimos una serie de preguntas y las hemos trabajado. Cuando hablamos del futuro, lo que quería decir es... Antonio, Sí. perdóname, tendríamos que ir pensando en que vayas concluyendo. Bien. Vamos a Bueno, invitar seguidamente, vamos a reciclar porque es tan interesante y estás contando tantas cosas, pero es que nos vamos de tiempo si bien. consumes Bueno, toda pues la exposición. no iba a terminar, pero te agradezco que me Yo siento, dieses un poco el tiempo. No hay problema. La cuestión es que quiero ir directamente a un mensaje, y ya con esto voy a terminar, y es que hay aquí mucha información que, bueno, mensaje. Hay mejorar la trazabilidad de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hay que aumentar la recogida, hay que desarrollar las plantas adecuadas, hay que favorecer un mercado de materias primas críticas secundarias. Y todo esto son cosas que hemos hecho de los proyectos de investigación que estamos haciendo de economía espiral. Dicho eso, os comento este tema. Hay un artículo que ha salido en este año que han recalibrado los límites al crecimiento que se escribió hace 50 años. Y hace 50 años, evidentemente, comentabas antes que ni China ni India existían, ni existía Internet, ni existían los ordenadores, etcétera. Y a pesar de todo hicieron una, digamos, vaticinio de lo que tendría que ocurrir en el siglo XXI. Pues bien, esta recalibración, que lo han hecho un grupo alemán, lo que dice es lo siguiente, que estamos en una situación de colapso en la década que viene y el problema más principal está relacionado con el tema de las materias primas críticas, que esto no se había planteado, esto no se sabía. Y sin embargo, esto es precisamente el problema más importante que nos podemos encontrar de acuerdo con el mensaje del Club de Roma recalibrado en este año 2023. Y mirad, y con esto termino, si vemos cómo está vaya, se nos ha ido, perdón con esto, a ver para atrás, caches 10, pues nos encontramos con que los recursos naturales los hemos consumido muchísimo más. Esta era lo que se decía en el año 1970 y esta es la situación actual. Y entonces nos damos cuenta de que esas líneas gruesas son esencialmente las mismas, pero solamente con una diferencia, que hay cosas que se están adelantando a lo que se dijo en los límites al crecimiento. Es decir, estamos en una situación muy, muy complicada. Así que en esto lo dejo. Muchísimas gracias, Antonio. Sobre este tema tendremos que volver y tendremos que organizar más ciclos
porque yo creo que junto a esta visión que en aquellos momentos, en el 72, hablaba del pico del petróleo y cuándo se nos iba a acabar el petróleo y todo el mundo se asustó, ahora habría que recordar que algunos de estos gráficos son muy determinantes. Pero los fundadores del Club de Roma y los primeros papeles, todos acababan con una expectativa de esperanza, y era confiar en que la ciencia, la innovación, nos mejoraría. De hecho, por ejemplo, fue muy claro aquel mensaje del petróleo para que, por ejemplo, en el mundo aeronáutico aparecieran nuevos motores, nuevas capacidades, mucha más eficiencia, y de los aviones de aquella década a los actuales hay tal cantidad de variación que nos da ese punto de esperanza que tendremos que seguir a base de debatir. Lo que no podemos es quedarnos cruzados de brazos esperando que el colapso llegue. Creemos que tenemos capacidades todavía para remitirlo. Y como todo llega, ha llegado también nuestra última ponente, que es Raquel Jorge Vicar. Así que bienvenida, Raquel, y muchas gracias por venir. Lorenzo, vamos muy mal de tiempo. Tú tuviste la experiencia el otro día de que los barcos no llegaban, que nos pasábamos de tiempo. Procura ser muy breve tú hoy. No te explayes mucho en los nuevos combustibles, porque entonces seguro que el barco no llega y si encima tenemos sequía, tampoco cruza el Panamá. Muy bien, muchas gracias, José Manuel, y buenos días a todos. Permítanme, a guisa de introducción y en un sentido amplio, definir una cadena. Lorenzo, perdona un momentín. Ha habido una persona que en el chat ha dicho si nosotros vamos a colgar la presentación de Antonio. Por supuesto que las vamos a colgar en nuestra página web. O sea que no se preocupen por eso, que aunque estos señores tan geniales aceleren el paso y se traigan unas cuantas diapositivas, las pondremos. Muy bien, gracias. Bien, quería definir de entrada una cadena de suministro como una secuencia de gestión, de transporte y de control de existencias que interrelaciona a productores y consumidores. Probablemente hasta la crisis causada por el COVID-19, los consumidores no hubieron planteado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, pero de repente se encontraron con escasez de productos básicos, con dificultades para la obtención de ciertos equipos, con retrasos de más de 6 meses para poder recibir un automóvil, con inflación e incremento de precios. Pero al mismo tiempo, muchas empresas se dieron cuenta de que no estaban preparadas para afrontarla y que el sofisticado sistema del just-in-time no les permitía atender las demandas de sus clientes. El comercio mundial depende de una estrecha relación entre puertos y buques que conectan el mundo, de modo que la crisis en la cadena de suministro afectó a múltiples sectores, desde la fabricación al pequeño comercio, desde la sanidad al transporte, abarcando prácticamente todo el espectro de la actividad productiva y comercial. Pero además, múltiples incidentes concomitantes crearon situaciones de auténtico desamparo, como fue la escasez de conductores, los miles de contenedores que quedaron inmovilizados en los puertos, la escasez de semiconductores, la inflación, etc. La pandemia afectó directamente al transporte marítimo y aunque sus efectos no fueron tan negativos como se esperaba en un principio. La rapidez de la recuperación, comparada con la crisis financiera de 2009, se debió en parte a que la desaceleración no fue simultánea en todos los países, sino que se desarrolló por fases y con distintos ritmos en diversas áreas geográficas. Durante el momento de mayor virulencia se presentaron dos situaciones. En primer lugar, la desaceleración de los servicios portuarios, intermodales y del transporte marítimo debido al confinamiento, a la reducción de personal, al distanciamiento físico, al aumento de controles y, además, a la congestión que se produjo al principio de la misma
pues muchos buques dejaron de operar en puertos, con lo cual se produjo pues esa inmovilización de contenedores en tierra. En segundo lugar, y a pesar de la desaceleración económica, no se produjo una desaceleración en la demanda de artículos contenedorizados, puesto que en algunos mercados la demanda incluso aumentó. Esto fue debido, entre otras cosas, por ejemplo, a las ayudas, a los paquetes de estímulo económico y también al cambio de gasto de los consumidores, que cambiaron el gasto en servicios por la adquisición de artículos manufacturados que les resultaba fáciles de obtener a través de las plataformas electrónicas, o sea, las plataformas de comercio electrónico, pero que al fin y a la postre debían de ser fabricados y transportados físicamente. Aunque las perspectivas a largo plazo eran razonablemente buenas, existía el temor fundado de que algunas variables desfavorables podrían lastrar la recuperación. En primer lugar, la posibilidad de una nueva pandemia o rebrotes de la misma, como ocurrió en Shanghái. En segundo lugar, el desfase y retraso de vacunaciones en países en desarrollo. Y en tercer lugar, la falta de estímulos y ayudas en muchos países. La COVID-19 mostró la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, resaltando la necesidad de garantizar la continuidad de estas, así como aumentar su agilidad, reactividad y resiliencia, abriéndose un amplio debate sobre la necesidad de replantear su configuración para evitar dentro de lo posible la dependencia de proveedores lejanos. Pero también la gestión de existencias fue motivo de debate, viéndose la posibilidad de evolucionar hacia sistemas híbridos entre el just-in-time y el just-in-case. Pero en cualquier caso, y de todo lo expuesto, surgieron cambios en las rutas, en el tamaño de los buques, en los puertos de escala y en las distancias. A consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia, las operaciones portuarias se ralentizaron, con lo que las estadías en los puertos fueron más largas. Especial relevancia alcanzaron los cuellos de botella que se generaron en las cadenas de suministro. Las operaciones logísticas fueron afectadas por la combinación de los efectos de la pandemia con el repunte del comercio que provocó escasez de equipos, de contenedores, de chasis de transporte para contenedores, congestión en puertos y terminales y retrasos en las entregas. Por otra parte, la crisis acarreó un gran descenso en la fiabilidad de las llegadas, disminuyendo así el índice de conectividad de los puertos, pero sobre todo en los puertos de los pequeños países insulares en desarrollo, pues los buques que los atendían fueron derivados a otros tráficos más lucrativos. En cualquier caso, conviene tener en cuenta algunos efectos positivos de la pandemia. En primer lugar, al disminuir la eficiencia de los sistemas logísticos, se evidenció la necesidad de avanzar en la digitalización, en el desarrollo de la digitalización. En segundo lugar, favoreció el comercio en línea, con el aumento de centros de almacenamiento y distribución gestionados digitalmente. En tercer lugar, la pandemia evidenció la necesidad de simplificar y agilizar los trámites del comercio internacional, sobre todo el referido al comercio de equipos médicos, medicamentos, vacunas, equipos de protección y de prevención personales, con el fin de que no hubiera retrasos en el despacho de mercancías en los puertos a consecuencia de las complejas gestiones aduaneras. Y en cuarto lugar, y de acuerdo con un informe de la Organización Marítima Internacional, las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera fueron en los años 2020 y 2021 significativamente menores que en los años anteriores. Bien, todavía la pandemia estaba en pleno apogeo cuando surge un problema
en el canal de Suez, que todos ustedes conocerán, y que fue la varada, la varada del buque Ever Given. Conviene tener en cuenta que por el canal de Suez transitan unos 50 buques diarios y esto son 17.000 al año y se traduce en el 13% del comercio mundial. Pues bien, la varada y correspondiente colapso de este buque trajo consecuencias negativas inmediatas para la pandemia, puesto que los buques que llegaban o estaban ya fondeados en Port Said para acceder al Mar Negro y después, a través del estrecho de Bab el-Mandeb, continuar la ruta hacia Oriente, fueron detenidos. De la misma forma que fueron detenidos en Port Said los buques que efectivamente iban a atravesar el canal. Otras navieras lo que hicieron fue mandar sus buques hacia el Cabo de Buena Esperanza, con lo que el viaje tuvo una ampliación de 7.000 millas y una duración de unos 20 días más. Fue, en definitiva, este bloqueo un auténtico golpe para las cadenas de suministro y, por supuesto, para el sistema del just-in-time, generando aumento de costos adicionales a los causados por la pandemia. En febrero de 2022 estalla la guerra de Ucrania y esta altera profundamente el comercio y la logística no solo de Ucrania y de la zona del Mar Negro, sino también a nivel global, contribuyendo a la incertidumbre y a la volatilidad. Sus consecuencias afectaron rápida y negativamente a las cadenas de suministro esenciales, en este caso, para la seguridad alimentaria, energética y también a la inflación y al costo de vida. La UNCTAD, en su informe Comercio Marítimo Interrumpido, la guerra de Ucrania y sus efectos en la logística del comercio marítimo, atribuye los obstáculos del transporte marítimo en el Mar Negro a las interrupciones de la logística regional, a la paralización de las operaciones comerciales, a la destrucción de importantes infraestructuras, al aumento del coste de los seguros que se dispararon y al incremento del precio y del combustible. Es de señalar que Ucrania y la Federación Rusa lideran la producción y exportación de granos en el mundo. Si en el 2021 las exportaciones de grano de Ucrania suponían 4.200.000 toneladas al mes, en marzo de 2022 fueron reducidas a cero. Ante esta situación, los precios se dispararon. Se intentaron salidas por vía terrestre, pero fueron insuficientes, dadas las ingentes cantidades que se manejaban y, a consecuencia de ello, muchos compradores buscaron alternativas en otras regiones, generalmente más lejanas, siendo la primera consecuencia la necesidad de más buques y el encarecimiento del precio del transporte. Entre febrero y marzo y mayo del 2022, el precio del transporte de grano, ya de sí elevado desde 2020, se encareció en un 60%, lo que, combinado con el incremento del precio del grano, supuso para el comprador final un incremento próximo al 4%. Pero además la Federación Rusa es un gigante en el mercado global de gas, de petróleo y de fertilizantes, siendo estos esenciales para la agricultura a nivel mundial y siendo la interrupción de estas exportaciones causa de disminución de cosechas y consecuente escasez e incremento de precio en determinados productos alimenticios que afectaron sobre todo a países pobres. Por lo que respecta al tráfico de contenedores, muchas navieras suspendieron sus operaciones en el Mar Negro, de modo que a lo largo del 2022 Ucrania perdió todas las conexiones con servicios de línea y la Federación Rusa el 50%.
Todo este tráfico tuvo que ser reorientado, amontonándose las cargas destinadas a la Federación Rusa y a Ucrania en los puertos de Bremen, Hamburgo, Rotterdam, Constanza, Estambul, entre otros, lo que supone evidentes retrasos, presión sobre la capacidad de almacenamiento e incremento de costes. Esta situación mejoró en julio de 2022 con el acuerdo alcanzado entre las Naciones Unidas, Turquía, Rusia y Ucrania sobre exportación de cereales por el Mar Negro, que permitió durante algún tiempo las exportaciones de cereales, ciertos alimentos y fertilizantes a través de los puertos ucranianos. En cualquier caso, la guerra continúa y su final es incierto. Otro de los factores que incide en la crisis de las cadenas alimenticias es el cambio climático. La sequía sin precedentes que sufren amplias regiones del planeta afecta, por ejemplo, directamente al Canal de Panamá, que actualmente cuenta con una restricción importantísima en el número de buques que lo transitan, y ello por no poder operar las esclusas por falta de lluvia, por falta de agua que procede de la lluvia. Esta restricción supone un retraso en la entrega y en la entrega de las mercancías en el puerto de destino. Este buque, concretamente un portacontenedores de 17.000 TEUs, para poder transitar por el canal, tuvo que descargar 1.400 TEUs, o sea, contenedores, en el puerto de Balboa, que fueron transportados por tierra hasta el puerto de Colón, cargados nuevamente para poder seguir viaje. Pero además, en el río Rin, por ejemplo, que es una de las principales arterias fluviales de Europa, experimenta una drástica reducción en su calado, siendo necesario que muchos barcos tengan que prescindir del 75% de su capacidad de carga para poder acceder a determinados puertos y terminales. Y hay que tener en cuenta que esta vía fluvial, al igual que otras vías fluviales importantes de la Europa central, son esenciales para conectar la industria con los puertos marítimos del Mar del Norte. Pero en China, partes del Yangtze han sido cerrados al tráfico de buques, pues el caudal del río descendió un 50%. Y semejantes problemas se presentan en las grandes vías fluviales de América, como el Mississippi, el Amazonas, el Orinoco, el Paraná y sus tributarios. Pero por otra parte, y además, el cambio climático hace que fenómenos adversos como ciclones e inundaciones sean cada vez más frecuentes y virulentos y que afectan directa e inmediatamente a las cadenas de suministro. Pero, por otra parte, el cambio climático está permitiendo el establecimiento de las rutas polares. La ruta del norte, a través de la costa ártica de Rusia, permite reducir la distancia al prescindir del Canal de Suez de los buques que procedan de Extremo Oriente a la costa occidental de Europa en unas 6.000 millas. Esto supone una reducción en el tiempo de navegación de 15-20 días. Imagínense el ahorro en combustible también. Y después está también el paso del noroeste a través de la costa ártica del Canadá, que también puede reducir la distancia en unas 8.000 millas. En fin, esta es la situación en la que se ven sometidas las cadenas de suministro, pero que, lógicamente, la situación continúa. Estas circunstancias que la afectan negativamente. Continúa, hemos visto la guerra de Ucrania, surge la guerra entre Israel y Palestina, de incierto desenlace, que en caso de extenderse por la zona podría afectar directamente al Canal de Suez, al estrecho de Bab el-Mandeb e incluso al estrecho de Hormuz, independientemente de las implicaciones de Irán. Tenemos tensiones en el mar del Japón, en el mar de la China, donde se cruzan intereses entre China, Malasia, Vietnam, Filipinas, y por donde circula la tercera parte del comercio mundial. Están las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos,
No nos olvidemos del proceso de descarbonización, de las próximas elecciones en en Taiwán y en los Estados Unidos, que pueden tener influencias directas, la pérdida de influencia de Occidente y el auge de Rusia y de China, y en general las turbulencias en las relaciones internacionales que se dan en este momento. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lorenzo, por haber intentado ajustarte al tiempo y por esta panorámica que hace ver que esto de las cadenas de suministro, que no nos enteramos de cómo llegan las cosas, puede hacer que empecemos a preocuparnos por ellas si se dan algunas de las circunstancias que has comentado. Así que damos la palabra a Raquel, que acaba de llegar, que se ha ajustado a los tiempos. Y Raquel, yo creo que te has perdido dos partes. La de Lorenzo la has escuchado en parte, la de Antonio te recomiendo que te la mires también porque es tremendamente interesante, igual que la de Lorenzo, y esperamos que la tuya complete una jornada sumamente atractiva para todos los que venimos a estas cosas del Q de Roma a aprender. Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación al Club de Roma y en particular a José Manuel Morán. Sí, sin duda, bueno, he escuchado la parte de Lorenzo Fernández, no la de Antonio Valero, pero lo haría a posteriori porque estoy ahora en congreso y la verdad que no pude unirme antes, así que discúlpame en ese sentido. Bueno, no sé si al principio se habrán hecho presentaciones, en cualquier caso aprovecho sino para presentarme brevemente. Yo me llamo Raquel Jorge y trabajo en el Real Instituto Elcano. Me encargo del área de política tecnológica y asuntos internacionales y en particular en este caso voy a comentar brevemente sobre las implicaciones de las cadenas de suministro en el ámbito tecnológico, en el ámbito digital y sobre todo cómo encauza con el papel de la Unión Europea y también del propio ecosistema español. Una de las cuestiones que hemos visto en este sentido es que la Unión Europea no fue hasta el año 2019 aproximadamente cuando empezó a hablar del término de autonomía estratégica europea, sino más bien incluso de soberanía tecnológica. En ese momento se empezaron a dar cuenta, ya lo sabían, pero en ese momento fue una llamada de atención renovada en la que se dieron cuenta de que necesitaban estrategias y protocolos de actuación comunes y coordinados entre los 27 Estados miembros, de manera que todos los países no solamente hicieran sus propias políticas industriales de manera autónoma, ni se pusieran de acuerdo en ciertos requisitos o en cómo hacer seguimiento a ciertas políticas públicas a través de unos indicadores comunitarios, sino que además se realizara un trabajo realmente efectivo y material de manera conjunta. Y eso no ha sido una tarea fácil y ahora estamos casi entrando a 2024. Ha habido algunos avances, pero ha habido otras cosas que todavía no se han podido conseguir por acción, porque no se ha llegado todavía a hacerlo, o por omisión. Y vamos a hablar un poco ahora de ello. Cuando empezó toda esta cuestión en el año 2019, con la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de hecho, ella mencionó soberanía tecnológica como uno de sus primeros puntos en su discurso de lanzamiento, ¿no? De su nuevo mandato, de su nueva legislatura, digamos, el discurso de inauguración. Y una de las cuestiones que a partir de entonces se han desarrollado, no solamente el plano regulativo, que conoceremos muchas personas aquí, quizás a través de los medios de comunicación, la regulación tecnológica, sino también un trabajo por fomentar una política industrial que tenga dos ejes fundamentales. El primer eje sería el de diversificar el mercado interior único, en el que se sea capaz de que empresas europeas participen en distintas fases de la cadena de valor en sectores estratégicos de distintas verticales tecnológicas. Podríamos hablar de todas, pero lo cierto es que ha habido como unas tecnologías clave, ¿no? Una ha sido la inteligencia artificial, otra ha sido los semiconductores, otra ha sido la cuántica, aunque todavía es muy prematuro, y otra también ha sido el 5G y actualmente los proyectos de 6G. La Unión Europea tiene bastantes fortalezas en cuestiones de computación en la nube, aunque es verdad que todavía languidece un poco en ese sentido. Pero bueno, en cualquier caso se empezó a inyectar dinero público y a fomentar iniciativas para que se crearan consorcios privados, por ejemplo, a través de alianzas industriales, a través de un mecanismo que se llama Joint Undertaking, que sería como una especie de puesta en común conjunta, ¿no? Para desempeñar pues nuevos consorcios empresariales, industriales, académicos. Y también se empezaron a desarrollar lo que se llaman los IPCEIs. Los IPCEIs
los proyectos importantes de interés común europeo, que su objetivo es asegurar que esta diversificación del mercado interior único no genere tampoco ningún riesgo de alto nivel, un alto riesgo de dependencias que se tienen de terceros países. Estos IPCIs, los proyectos importantes de interés común europeo, se empezaron a promulgar en un momento en el que se dieron cuenta de que había veces que las empresas europeas no podían desarrollar productos por sí mismos, bien porque tenían carencias de ciertos suministros o bien porque a nivel económico no les salían los números y entonces no tenían incentivos a invertir en esos activos tecnológicos. Entonces, los IPCIs se construyeron como una estrategia para que los gobiernos también pudieran inyectar dinero público. Entonces, digamos que esta fue como la primera estrategia, ¿no? Para garantizar que, en primer lugar, hubiera una base económica competitiva, pero también para evitar riesgos a cadenas de suministro de terceros países que pudieran generar pues, disrupciones, shocks o también incluso bloqueos intencionados o no intencionados. Como también ha comentado Lorenzo, que he tenido la oportunidad de escucharle bueno, y Antonio también por fenómenos meteorológicos, pero también en otras ocasiones por fenómenos intencionados, ¿no? De bloquear las cadenas de suministro. Entonces, esta fue como la primera fase. ¿Qué ocurrió? Luego ya vino la pandemia producida por la COVID-19 y entonces empezaron a lanzar, o sea, se renovó la estrategia industrial de la Unión Europea, en la que ya no solamente se hablaba de diversificar lo que tenemos dentro y reducir las dependencias del exterior, sino además ser resilientes. ¿Y cómo se traduce esta palabra resiliencia en lo que en lo que nos trae a este panel? Pues sobre todo en intentar, a raíz del comisario Getón, ¿no? De Mercado Único, de crear reservas estratégicas, que básicamente consiste en que los Estados miembros puedan tener una suerte de almacenes, que quizás son una cosa muy fácil, ¿no? Así en una primera tirada, pero tener reservas estratégicas, almacenes donde se tengan aquellos componentes estratégicos sin los cuales, si no los tuviéramos, podríamos estar en situaciones críticas, bien a la hora de tener pues, acceso a servicios esenciales públicos, que son los que garantizan nuestro estado del bienestar y por ende también la legitimidad ciudadana de las instituciones democráticas, y también por otro lado para garantizar que también hubiera una sostenibilidad económica de las empresas, de las infraestructuras críticas, ¿no? Ambas cuestiones. Entonces esto se empezó a desarrollar. Pero ¿qué ocurre? Que desde el año pasado, con la aceleración por parte de Estados Unidos de poner sanciones y controles de exportación a ciertos componentes tecnológicos hacia China, estas sanciones que venían de Estados Unidos y afectaban a China tuvieron un efecto indirecto también en las empresas europeas. Y entonces la Unión Europea se dio cuenta de que todavía no era suficiente. Y entonces empezaron a sacar pues, nuevas estrategias de semiconductores. Ya no solamente el reglamento como tal, que es el marco jurídico legal, sino también como estrategias de semiconductores en las que los Estados miembros tengan mecanismos conjuntos de respuesta y de alerta temprana ante posibles crisis, ¿no? De suministros que permiten pues, crear estos semiconductores, tanto en su diseño como en su fabricación. Pero ¿qué ocurre? Que de nuevo tuvimos otro reto, ¿no? O sea, estoy comentando esto un poco en base cronológica para entender la evolución y ver dónde estamos actualmente. Lo que ocurrió este año fue, entre otras razones, pero sobre todo este es un caso muy paradigmático, Países Bajos, el gobierno de Países Bajos decidió este año, en 2023, tomar una decisión unilateral que se basa en una competencia nacional propia a la cual tiene derecho y legitimidad, que era la de unirse al régimen de control de exportaciones de la Administración de Estados Unidos para limitar las licencias de exportación de semiconductores y algunos componentes de inteligencia artificial a China. Y ya no solamente eso, sino que incluso las personas estadounidenses que estuvieran en una empresa que coopera con China también tendrían restricciones y necesitarían solicitar una licencia a cada ocasión para poder exportar ese producto o ese componente. ¿Qué ocurre? Países Bajos decidió de manera unilateral, con todo el derecho que tenía, porque es una competencia que le pertenece en cierto sentido, hacerlo. Y esto fue una llamada de atención para la Comisión Europea, que se dio cuenta de que tras todos los esfuerzos durante estos años para garantizar que los suministros no tuvieran disrupciones en la Unión Europea, que además todos los 27 Estados miembros pudieran seguir trabajando de manera conjunta y pasaran además ya no solamente de comunicarse y hablar, sino realmente a cooperar en un sentido operativo, se dieron cuenta
de que aún había algunos ámbitos donde cada Estado miembro iba por su cuenta y no había una coordinación real y efectiva como se esperaba. Y de ahí nació la propuesta para una primera estrategia de seguridad económica que se propuso en junio de este año de 2023. La Comisión Europea, cuando propuso esta estrategia de seguridad económica, lo que dijo fue: hemos visto que no hay esta coordinación y lo que queremos es ya no solamente diversificar nuestro mercado interior, sino que queremos sobre todo reducir posibles riesgos externos de terceros países de los cuales tenemos una dependencia, pero que esa dependencia es de alto riesgo. Porque no es lo mismo tener una dependencia de Canadá que tener una dependencia de cierto país asiático que en cualquier momento puede generar una disrupción en la cadena de valor. Entonces, ante esta situación, lo que pretendían era, hicieron 4 ámbitos, sobre todo de actuación. Solicitaron, disculpadme que me está sonando el móvil. Perdona, tenía el móvil apartado y, bueno, tuvieron 4 ámbitos de actuación. El primer ámbito de actuación era reducir los posibles riesgos en cuestiones de infraestructura crítica y de ciberseguridad. Este fue el primer punto. El segundo punto era cómo garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro, sobre todo de la seguridad energética. En tercer lugar, también la seguridad tecnológica y posibles fugas y transferencia tecnológica ilícita, ¿no? Es decir, que se robe información tecnológica. Y en cuarto lugar, la instrumentalización de las dependencias económicas y de posibles actos de coerción económica. Entonces, ante estos 4 ámbitos, ¿no?, que se consideraron que generaban inseguridad económica, se propuso hacer 3 cosas, 3 pilares, 3 áreas de trabajo. Lo que se conoce como las 3P: promover, proteger y hacer partenariados, que en un español literal sería hacer asociaciones con terceros países. A nivel de promover, se pretende promover la base económica, la competitividad económica de las empresas europeas. A nivel de proteger, lo que se pretende es proteger ante riesgos externos y garantizar que los Estados miembros tengan un sistema de monitoreo conjunto, ya no solamente de inversiones extranjeras directas y también de cómo las empresas europeas invierten en terceros países, sino también de cómo las propias materias primas críticas también generan una dependencia a estos vectores tecnológicos. Y el tercer ámbito es el de los partenariados, las asociaciones con terceros países. Buscar países que son afines a nivel de valores y a nivel de la estructura de la economía global, o países con los que se tienen intereses compartidos. En este sentido, esto se promulgó en junio de 2023 y hace apenas un mes y medio apareció como la primera respuesta, ¿no? El primer entregable era: vale, ahora como Comisión Europea lo que quiero es que los 27 Estados miembros me digan qué tecnologías son críticas para ellos. Y para eso necesito vuestra ayuda, necesito que cada uno de los 27 me deis antes de final de año, de este año 2023, vuestra propia evaluación nacional de los riesgos tecnológicos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una primera propuesta de 10 áreas críticas de tecnología. La primera área fueron los semiconductores, la segunda área es la inteligencia artificial, y así continúa la lista. Pueden mirar la lista en el anexo de la página web de la Comisión Europea, y el objetivo es que los Estados miembros digan para sus países, para sus ecosistemas, tanto a nivel público como a nivel del sector privado y de industrias, cuáles son los riesgos. ¿Qué ocurre? Aquí hay un reto mayor. Porque en algunos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de cadenas de suministro, de autonomía estratégica y demás, que es la temática de este panel, uno de los grandes retos es que en algunos países, si por ejemplo hablamos de las tecnologías, en algunos países se puede considerar que las tecnologías son ámbito de la seguridad nacional y en otros se puede considerar que no es un ámbito de la seguridad nacional. Y si se incluye como seguridad nacional, sus implicaciones a la hora de poder hacer negociaciones en este tema se hacen mucho más complejas, porque ya entran regulaciones, ya entran protocolos más vinculados al esquema de seguridad nacional, como es el caso español. Este es el primer reto. El segundo reto es si este tipo de tecnologías y también los suministros de los cuales se depende, ¿no?, y que es el marco de acción para esta cuestión, se consideran de uso dual. Es decir, tanto un suministro a nivel de materia prima crítica como un suministro como puede ser un componente tecnológico mismo,
Si se consideran de uso dual, eso también tiene unas implicaciones a nivel de gobernanza, a nivel de coordinación interministerial y también a nivel de monitoreo de las propias capacidades que se tienen, mucho más complejo, porque no va a ser tan sencillo, tan fácil acceder a esa información, porque se puede estar tratando con ese componente tecnológico un ámbito de seguridad nacional mediante el cual se accede a una información sensible. Imagínense, por ejemplo, un semiconductor que permite a satélites recabar imágenes satelitales que son rápidamente detectadas por inteligencia artificial. Entonces, no es lo mismo realizar políticas europeas industriales para mejorar la competitividad económica y reducir dependencias, si hablamos de suministros puramente civiles, que si hablamos de suministros que son de uso dual. Entonces, este es un reto muy importante. En el caso español, con la revisión de la última Estrategia de Seguridad Nacional en 2021, se hace un énfasis muy especial en el ámbito, en el nexo entre política industrial y tecnología. Y justamente se habla de la importancia de garantizar las cadenas de suministro. Uno de los mecanismos que se plantean como nuevos es crear indicadores de alerta temprana. Esto requiere un trabajo sustancial y previo, que es el de digitalizar los datos. Y yo creo que tanto Antonio como Lorenzo, Antonio en las gráficas que ha mostrado y Lorenzo en la presentación que ha realizado a nivel oral, pues también han manifestado que es muy complejo en ocasiones realizar un monitoreo real de todas las capacidades y sobre todo de las dependencias. En primer lugar, porque las empresas necesitan tener incentivos para transmitir esa información. En segundo lugar, necesitan tener seguridad jurídica sobre aquella información que puede compartir. Y en tercer lugar, incluso ya a nivel contractual con los proveedores de esos suministros, se necesita garantizar el buen cumplimiento de todos los acuerdos. Entonces, para ello se necesita que haya un diálogo realmente sostenido entre el sector público y el sector privado, que haya lazos de confianza y que en ocasiones aquellas cuestiones que pertenecen a una dirección general en un ministerio o a una secretaría de Estado en otro ministerio realmente hablen entre sí. Porque al final lo que se requiere es, hay como tres niveles, ¿no? La colaboración pública-pública, la colaboración privada-privada y finalmente la colaboración público-privada, ¿no? Que es como el eje vertebral de esta cuestión. Sin todas estas iniciativas a nivel gubernamental, a nivel de gobernanza y sin su encaje con estas políticas europeas, resultará pues, tremendamente complejo pues, poder garantizar que las cadenas de suministro son un elemento clave a monitorear cuando hablamos de la competitividad y de la autonomía estratégica tecnológica de la Unión Europea. En cualquier caso, para mí pues es una oportunidad muy buena porque permite a las personas que estamos en este sector seguir trabajando, seguir contribuyendo, porque finalmente o sea, no hay solución única. Al final muchas veces hay probar distintas soluciones y muchas veces es a base de prueba y error. Así que bueno, en ese sentido ese era un poco el objetivo de mi presentación. Creo que me ha ajustado a 16 minutos y espero tener un par de minutos para el debate. Sí, muchas gracias, Raquel. Yo creo que ha sido muy interesante y complementa mucho las cosas que han dicho Antonio y también complementa la extraña situación que tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene unas dificultades grandes porque nos hemos dado unos sistemas de coordinación interior, pero también unos sistemas donde la unanimidad a veces nos frena el avanzar de una manera mucho más rápida. Y yo creo que es uno de los objetivos que tendremos que abordar en próximas sesiones. Yo en principio estamos ya muy, muy justos de hora. Tenemos creo que dos preguntas. Una que es para Lorenzo, de un viejo conocido nuestro, que es David Ruiz López, del Grupo Canario, que dice: ¿qué le parecen las siguientes medidas de mitigación de la degradación del transporte marítimo? Fomentar la producción industrial y agrícola local, establecer impuestos por el transporte de mercancías a larga distancia, poner velas en los buques para contribuir a disminuir el consumo de combustibles fósiles. Esta es la pregunta para ti, Lorenzo. Y Daniel también le pide a Raquel, que dice: ¿cree que las declaraciones en favor de la independencia tecnológica y estrategia europea son sinceras cuando vemos que aceptan la ayuda de la industria de investigación a USA, la destrucción del suministro del gas barato de Rusia o la sumisión incondicional de la Unión Europea a las preferencias geopolíticas de USA? No sé, hay una parte de esta que el Club de Roma procura no explayarse mucho en estos temas porque estamos asistiendo a situaciones que
nos ponen en entredicho muchos de los principios de independencia de unos y de otros, y quizá una de las cosas que queremos hacer el año que viene es volver a insistir en cómo evolucionan nuestras sociedades y al mismo tiempo cómo se afianzan determinadas democracias y cómo otras crean nuevas dependencias. Pero bueno, eso es una cuestión del año. No sé si Lorenzo y Raquel queréis hacer algún comentario. Sí, en relación a la pregunta que me formulan, que realmente son tres preguntas. La primera, fomentar la producción industrial y agrícola local, evidentemente, puesto que sería acercar la producción, el productor al consumidor, con lo cual habría una reducción del transporte marítimo terrestre o del tipo que sea, de cualquier tipo. El tema de establecer impuestos al transporte de mercancía a larga distancia lo veo muy difícil. Establecer impuestos teniendo en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla el transporte marítimo internacional. O sea, imaginémonos, por ejemplo, la situación de este buque que ha sido detenido o que ha sido asaltado el otro día en el Mar Rojo, pues está abanderado en la isla de Man, está fletado por una empresa japonesa, está domiciliada la propiedad en Inglaterra, pero el dueño, el armador, es un israelí británico. Sería francamente difícil, sería mucho mejor, tal vez, en vez de los impuestos, que las distancias fueran menores, aproximando precisamente los proveedores. O sea, lo que hablábamos antes de evitar los proveedores lejanos. Y en cuanto a lo de añadir velas a los buques, pues sí, ya se está haciendo. Y en este momento, pues están saliendo buques con varios prototipos de vela que, hombre, no suponen radicalmente el ahorro de combustible, pero sí lo mitigan bastante. El tema de las velas, ya hubo un buque japonés que en los años 80 navegaba, un petrolero que navegaba en las aguas de Tokio y ya navegaba a vela. De todas formas, esto de la vela es un tema muy, muy puntual y entra dentro de la transición tecnológica que se está dando en la marina mercante y que va a ser extraordinaria en los próximos años, en un futuro inmediato ya se está produciendo. No sé Raquel. si... No, Raquel. Sí, para responder quizás a la pregunta de la independencia tecnológica, es una cuestión bastante extensa, así que voy a intentar ser breve e ir a unas cuestiones más claras y directas. A ver, evidentemente es una cuestión muy complicada en la que eh, la integración de los países en las cadenas de valor tecnológicas es tan grande, o sea, la cadena de valor está tan fragmentada y a la par tan integrada entre tantos países que es muy difícil realmente conseguir una independencia tecnológica. Por ejemplo, estoy ahora en el primer Congreso Nacional de la Industria de Semiconductores y una de las cosas que se ha mencionado es que para generar un semiconductor se necesita pasar por al menos 5 empresas distintas a través de 12 países. Es decir, para conseguir solamente un semiconductor ya se necesita pasar por distintos países con distintas sensibilidades políticas, económicas, culturales y sociales de valores. Entonces, conseguir una independencia tecnológica es tan difícil para la Unión Europea como lo es para Estados Unidos y China. Otra cuestión es que los países ya quieran desarrollar sus propias industrias y para eso se necesita, por un lado, una inyección de capital privado muy grande, en la que en Europa pues, no hay una cultura de capital riesgo tan grande como existe en Estados Unidos, ni tampoco hay una inyección de dinero público tan sumamente extensa como es el caso chino. Entonces, independencia tecnológica me parece que no es posible en ningún país en particular. Ahora, tener ciertos liderazgos en ciertas verticales tecnológicas, por supuesto. La Unión Europea pues, es bastante líder en ámbitos de blockchain, en ámbitos de 5G. No lo es, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, ni lo es en el ámbito de la cuántica. Por tanto, quizás la independencia tecnológica depende más de los sectores tecnológicos de los que estamos hablando, donde se puede tener mayor capacidad de maniobra y mayor capacidad de influencia en otros, pero me parece que una independencia tecnológica absoluta es bastante improbable. Muchísimas gracias. Cerramos la sesión aquí, agradeciéndole a los ponentes estas magníficas intervenciones. Colgaremos las transparencias de Antonio y si Lorenzo quiere incorporar alguna de ellas o tú misma, Raquel,
serán bienvenidas y sobre todo agradeceros muchísimo porque este ciclo era un ciclo complejo, pero que a nosotros nos parecía muy interesante el poderlos mantener. Al año que viene volveremos sobre estos temas. El club va avanzando pues, a base de espirales de conocimiento y esperemos que esas espirales no sean tan negativas como algunas de los minerales que ha mencionado Antonio. Yo creo que el club, su apuesta por la innovación y por el desarrollo científico-técnico, pero sobre todo también por el desarrollo humano y por la búsqueda de sociedades mucho más equitativas y solidarias, y eso unido a mantener una búsqueda de la viabilidad económica y de ser ecológicamente perdurables, nos invita a nuevos retos y a seguir debatiendo. Así que muchísimas gracias. Nos volveremos a ver en el 24 en sesiones de estas. Nos quedan ahora en diciembre como capítulo, vamos a continuar con un ciclo en pos de cuál debiera ser la economía necesaria y también vamos a seguir avanzando en un tema que es el tema de cómo configurar las sociedades del bienestar del futuro. Evidentemente, este último tiene una perspectiva mucho más centrada en los desarrollos que tiene la Unión Europea y a mí mismo personalmente a veces me resulta un poco frívolo pensar en este tipo de modelos de sociedad de bienestar cuando estamos viendo el drama de Gaza, que es un drama que era impensable que otra vez, después de tantos años, lo volvamos a encontrar prácticamente el mundo del conflicto palestino. Algunos lo llevamos desde el mismo día en que nacimos, porque nacimos parejos a esas situaciones y las hemos vivido muy intensamente. Hoy creo que el alto representante para el mundo exterior, el vicepresidente Borrell de la Comisión Europea, ha insistido en que tenemos que encontrar una solución, o si no, seguiremos teniendo esto como una constante a lo largo de los próximos años. Y creo que es algo que la humanidad no se puede permitir. Tenemos que encontrar soluciones porque así no vamos a ninguna parte. Así que nada más, muchísimas gracias. Cuidaros mucho, disfrutar de las Navidades y venir frescos para que en enero sigamos con tus economías espirales, con tus rutas marítimas, Lorenzo, y a ti, Raquel, te enredaremos mucho más en estas historias. O sea, no sé si te ha ido bien el contactar con nosotros. Yo creo que puede ser un riesgo. Solo una última cosa. En un momento dado, Antonio, has hecho una mención al tema de los minerales y de las minas. Yo tengo un hijo mío, mi segundo hijo, pequeño, que es ingeniero de minas y acabó su carrera justo a comienzos de este siglo, y hubo un profesor, el catedrático de Laboreo, que les dio una carta sobre, por así decirlo, de ontología profesional, les regaló un casco, pero además les dijo que no se fiaran de esto de la sociedad de la información. En aquel momento estaba en auge el tema de las autopistas de la información, Internet empezaba a dar sus primeros pasos, no había todavía smartphones, pero él dijo, pero nos ha dicho, esto de la sociedad de la información pasará, pero las minas y el laboreo de las minas serán siempre imprescindibles. Es la constante humana de encontrar materiales y minerales con los que hacer cosas y desarrollar servicios. Y hoy oyéndote me ha recordado, y lo que no sé es dónde tiene mi hijo, el casco se lo llevó a su casa, pero creo que el archivo de la carta deontológica aquella que le dio lo voy a buscar porque era muy interesante el recordatorio de que los humanos hemos mejorado a base de mirar a ver si encontramos. Y una segunda cosa que habéis dicho respecto a determinado oro que hay en los sitios. Hay un informe del Q de Roma de Weizsäcker de hace muchos años, el factor 4, que recordaba lo que cuesta, cuánta tierra hay que mover para hacer un plumín de oro de una de las estilográficas que a veces usamos. Esta es la triste situación, pero bueno, hemos seguido avanzando a pesar de, como diría el poeta, estamos tristes para hoy, pero contentos para mañana porque tenemos capacidades para seguir avanzando.
Muchísimas gracias y que tengáis unas felices Navidades.